Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las etapas de la cadena de custodia, pues en un sentido general. Sé que es un tema un poco más técnico, dirigido para abogados, estudiantes de derecho, pero también tiene puntos muy interesantes que le pueden gustar a la comunidad en general. Pues la cadena de custodia es aquella institución que se utiliza mucho en la criminalística, cuando vemos, por ejemplo, en las películas que cierran la escena del crimen, colocan, digamos, numeritos en los hallazgos de los elementos que van encontrando cuando llegan los investigadores de campo, y colocan los numeritos, repito, para identificar, digamos, esos elementos que sobre ellos va a hacerse un análisis en el laboratorio, y por supuesto pues se debe cerrar la escena para que no se afecten dichos elementos y para que, digamos, el contacto con personas extrañas no contaminen la escena, no contaminen los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas, etcétera. Entonces, muy rápidamente, la cadena de custodia y su concepto es una institución de la práctica investigativa que se encarga del cuidado, conservación y garantía de la fiabilidad de los elementos de prueba para el proceso penal. La cadena de custodia está compuesta por un conjunto de eslabones, de etapas relativas a la obtención y conservación de los elementos de cargo y de descargo. Es decir, lo que se encuentre puede servir para determinar de que una persona es culpable, como también para determinar de que el procesado es inocente. Y son aspectos esenciales de la actuación, de la instrucción y de la fiscalía. ¿Por qué de la fiscalía? Pues la fiscalía es la interesada de investigar y determinar quién es el culpable de una conducta que es un delito, que es un crimen. Entonces, instrucción tiene que ver con el adelantamiento de la indagación, o digamos esa fase primaria de la investigación, donde se van hallando esos primeros elementos de conocimiento para ir tomando las decisiones que dirijan la investigación. ¿Qué finalidad tiene la cadena de custodia? Pues lo que se persigue con esta institución es que los elementos de prueba se puedan apreciar en el juicio oral tal cual fueron obtenidos inicialmente, con un alto grado de fiabilidad. Lo anterior por la necesidad de que dichos elementos pues tengan un valor probatorio frente al proceso y a la toma de decisiones que adopte el juez, porque el juez va a tomar sus decisiones con referencia, por ejemplo, a definir la situación jurídica de una persona con base a estos primeros hallazgos, y que es muy importante recogerlos, embalarlos, conservarlos para garantizar su fiabilidad, para que la persona, lo que se conoce popularmente, no le planten pruebas, es decir, desde ninguna fuente, porque obviamente es un procedimiento que se tornaría irregular, ilegal, ilícito. De ahí que la importancia de la cadena de custodia está en que la misma es capaz de aportar al proceso penal la fiabilidad de los elementos de prueba. Entonces, la primera etapa de la cadena de custodia va desde la recolección de los elementos de prueba en la escena del crimen, en diferentes puntos. Por ejemplo, en la escena del crimen, el lugar de los hechos, o en otros relacionados también con el crimen, hasta su recepción en centro o instituto especializado. Pues se cierra la escena del crimen, se identifican los elementos. Estos se van a embalar para que se conserven sin que haya ninguna contaminación, porque de ahí se van a tomar muchas decisiones, y si esto se contamina puede haber mucha injusticia, y se van a dirigir pues a un centro o un instituto especializado donde van a ver otros peritos ya de laboratorio que van a hacerles unas pruebas con carácter científico, lo que va a arrojar más información. Entonces, en esta primera etapa, pues lo que dije al principio, lo que vemos en las películas, se hace una fijación fotográfica y documental, se le asigna la numeración o el código para la identificación de lo que se va encontrando, se hace el embalaje adecuado de los elementos que se van hallando, pues también dependiendo lo que se encuentre, si serán evidencias físicas, por ejemplo, fluidos, si por ejemplo hay huellas, todo eso ya se encargarán los investigadores de campo. Información a la gente actuante de los datos para incluirlos en un acta, se llenan las planillas, pues se fija la información, pues ya todo este tema de la cadena de custodia, que siempre tiene que estar claramente delimitado cuando empieza y qué persona es la que lleva
qué persona es la que lleva precisamente los elementos para que no haya ningún vacío que nos pueda indicar de que la evidencia se está contaminando. La segunda etapa pues ya se refiere, pues si ya llegó a los institutos, a los laboratorios, pues la segunda etapa es la manipulación y el tratamiento de los elementos de prueba en los centros o institutos especializados. Ya estos se encargan ya los investigadores, los peritos del laboratorio, que le van a hacer diferentes pruebas a los elementos de prueba que se van hallando. Ahora, en esta segunda etapa, lo que vamos a encontrar es que se va a ver, por ejemplo, verificación del estado del embalaje y sus anotaciones, verificación de las características generales de los elementos, anotación en el dictamen de cualquier anomalía, así como cualquier modificación cuantitativa que sufran los elementos, pues como consecuencia de su valoración, su cotejo, la captación digital de la imagen, de la huella, pues dependiendo del elemento de que se trate, y los registros de todo esto que se va a hacer. Como dije, no se puede perder en ningún momento de vista. Fíjense cómo se hace mucho énfasis en que todo quede, que el embalaje esté íntegro. Es decir, los investigadores anotan cómo reciben los embalajes, anotan lo que se le va a hacer. Las pruebas científicas que se les está practicando precisamente buscan descartar cualquier anomalía. Es decir, y todo lo que le van haciendo a los elementos, pues se debe ir dejando constancia en esas actas de la cadena de custodia para que no haya ninguna laguna, que no haya ningún espacio, que no quede claro, decir, de qué manos a qué manos pasaron esos elementos y no quede duda de que se pudieron contaminar. Ahora, la tercera y última etapa en sentido general pues de esta cadena de custodia consiste en la remisión de los elementos de prueba pues a su destinatario final. Ya dependiendo de lo que se trate, pues ya será devolverlos o destruirlos. Por ejemplo, si se trata ya de vehículos que participaron en delitos culposos, pues en esos casos habrá que devolverlos una vez pues ya se haya hecho la numeración, la fijación fotográfica, los peritos les hayan hecho las pruebas, y por supuesto pues en esos casos, por ejemplo, que es muy popular, pues habrá que devolverlos. En otros casos ya habrá que destruir, por ejemplo, cuando se trata de explosivos, inclusive por ejemplo laboratorios de estupefacientes, por ejemplo. Entonces, dependiendo ya lo que se haga, pues se devuelve del elemento, pues se devuelve o se destruye. Es importante señalar de que ese registro documental de las etapas, pues cada una debe estar señalada por escrito de forma independiente y teniendo en cuenta las declaraciones de quienes intervinieron, es decir, qué personas, qué investigadores de la Policía Judicial tuvieron o de Medicina Legal tuvieron pues en sus manos estos elementos. No debe quedar duda en relación con su tratamiento y manipulación y existir constancia de que es una investigación pericial de carácter científico y que todo el proceso del trabajo, análisis y valoración de los elementos no sufrió ninguna contaminación. Entonces fíjese que es muy importante que una institución como la cadena de custodia se mantenga, precisamente porque el proceso no se puede decidir sin pruebas. Pues podemos decidir que la duda favorece al procesado, sí, pero es muy peligroso de que se rompa la cadena de custodia porque la evidencia puede verse contaminada o puede ser manipulada para decir algo que la prueba no dice u omitir algo que ya decía, y con base a eso se toman las decisiones. Por lo tanto, es muy peligroso porque si esto se ve contaminado o manipulado, se pueden tomar decisiones injustas y errores judiciales que serían muy graves para la administración de justicia y para el prestigio de la justicia. Entonces, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, like y suscríbete para más información. Y nos vemos en la próxima. Un gran saludo. Chao, chao.